En el centro de Guayaquil, para ser precisos, la Gómez Rendón, entre los Ríos y Esmeraldas, se encuentra la calle de los Mariachis. En el lugar, una docena de conjuntos musicales ofrecen lo mejor del repertorio de la música tradicional mexicana. En este sector, la mayoría de mariachis desconocían que el 21 de enero de cada año se celebra el Día Internacional del Mariachi, que incluso ha sido reconocido por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, como patrimonio inmaterial de la humanidad, con el fin de mantener viva la tradición y celebrar su riqueza de esta expresión cultural mexicana. Y hoy, en su podcast, celebramos llevándolos por un recorrido a la historia detrás del éxito. Hoy nos honramos al hablarles de Lola Beltrán, Lola la Grande. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Alondra Cosmetics por patrocinar su Diva Podcast de hoy, la historia detrás del éxito. ¿Quién es Lola Beltrán? María Lucila Beltrán Ruiz, conocida artísticamente como Lola Beltrán. Fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana considerada como la máxima exponente de la música regional mexicana. Ella nació en Rosario el 7 de marzo de 1932 y murió en la Ciudad de México el 24 de marzo de 1996 a la edad de 64 años. Beltrán tuvo una trayectoria artística de más de 40 años. Grabó cerca de 78 discos y más de 60 películas. Cantó en casi todo el mundo y ante personajes políticos como el presidente francés Charles de Gaulle, el mariscal Tito de Yugoslavia, el ministro soviético Andrei Gromyko, el ex primer ministro de la URSS, Leonidas Brezhnev, a los reyes de España y a los mandatarios estadounidenses, D. Eisenhower, a John Kennedy, Lyndon B. Johnson, a Richard Nixon, entre otras personalidades. Es considerada la primera mujer que cantó música ranchera en el Palacio de Bellas Artes, un recinto destinado antes solo a la música clásica. Se presentó allí en 15 ocasiones. Más y gracias a ello, las puertas de ese escenario cultural se abrieron y otros cantantes mexicanos lograron actuar ahí mismo, entre ellos el propio Juan Gabriel y Marco Antonio Muñiz. Ha sido la única cantante de la música mexicana que ha cantado en el Teatro Olimpia de París. Además, actuó con gran éxito en la Sala Tchaikovsky en Moscú y en la Sala 12 de octubre en Leningrado, ex Unión Soviética, así como en el Carnegie Hall del Madison Square Garden y el Metropolitan de Nueva York. Su gran éxito musical con el cual el mundo la identificó fue precisamente Cucurrucucú Paloma de Tomás Méndez. También fue célebre su interpretación del Rey de José Alfredo Jiménez. Lola Beltrán es un ícono en la cultura mexicana y en especial en la sinaloense, siendo así que en su natal Rosario se encuentra el Museo de Lola Beltrán, en donde se exhiben diferentes piezas de vestuario que han sido donados por su hija María Elena, en la plaza frente a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que se encuentra allí un monumento en su honor. Vamos a hablar un poquito sobre su niñez, su juventud, su vida familiar. En su pueblo natal, Rosario, Sinaloa, Beltrán estudiaba comercio para ser secretaria junto a su primo Matías Beltrán, además de participar en concursos musicales. Varias fuentes apuntan que realizó un viaje a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe en compañía de su madre.
Una vez en la ciudad, se hospedaron en un hotel cerca de los estudios de la XEW, en donde se acercó en busca de una oportunidad. Ahí conoció a Miguel Aceves Mejía, quien la recomendó al director artístico en la estación Amado C. Guzmán. Irónicamente, este hombre no se mostró interesado por la voz de Lola, por lo que le ofreció trabajo como su secretaria. En esa estación de radio fue descubierta y apoyada por la gran cantante Matilde Sánchez, la Torcasita. Un día, la Torcasita, estrella principal del programa musical Así es mi tierra, cayó enferma, por lo que tuvo que abandonar las grabaciones. Este programa fue fundamental en el desarrollo de las carreras de varios intérpretes de la música ranchera, y aunque fue creado por Eulalio Ferrer, su director musical era el músico Tata Nacho. Tata Nacho consideró que Lola estaba lista y así fue como ingresó al elenco de Así es mi tierra, pero antes la bautizaron profesionalmente como Lola Beltrán. A partir de entonces labró una de las carreras profesionales con más impacto dentro de la cultura popular de México. En 1953, Lola Beltrán protagonizó la película El Tesoro de la Muerte, tras participar en un buen número de películas, generalmente de corte musical. Participó en la telenovela Mi Rival, junto con Sabi Kamadich. En 1976, dirigió el programa de televisión Noches Tapatías. Y en 1982, el estudio de Lola Beltrán a través de Televisa. Los inicios de Lola Beltrán en la música, como ya mencionamos, de acuerdo a las compañías con las que grabó, la carrera discográfica de Lola Beltrán se pueden dividir en 3 etapas. La primera fue con Peerless, luego firmó con la RCA y finalmente con Discos Gas. Por otro lado, hay algunas grabaciones de Lola en otras compañías, aunque la mayor parte de su obra se encuentra en esas 3 empresas. Sus inicios discográficos fueron de la mano de Guillermo Kornhauser, con Discos Peerless. Actualmente, Warner Music es la dueña de esas grabaciones. Entre su trayectoria y legado de Lola Beltrán, pues su primer sencillo fue su versión al tema de José Alfredo Jiménez, Cuando el destino. Ella fue quien la estrenó y la convirtió en un clásico del cancionero mexicano. Y así inició una larga cadena de éxitos, unas veces de la mano del mismo José Alfredo, en otras de Tomás Méndez Sosa. Más tarde, una larga lista de compositores encabezados por Cuco Sánchez, Felipe Valdés Leal, Chucho Monje, Agustín Lara y Reyes Pérez y Soto. Entre muchos otros forjaron su repertorio. En esos años era común que la misma canción fuera grabada por otro cantante y que ambas producciones fueran lanzadas al mercado casi al mismo tiempo. El público era quien decidía cuál era su favorita. Por esa razón era común que en las listas de popularidad aparecía la misma melodía interpretada por distintos cantantes. Agradecemos a YDAX Pro por patrocinar Diva Podcast. Es temporada de impuestos en Estados Unidos. Si no sabes qué documentos reunir para ir con tu preparador de impuestos y hacer la declaración de este año, puedes llamarnos, contáctanos. Muchos de los éxitos de Lola también lo fueron en las voces de Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía y Pedro Infante, entre otros. En sus años Peerless, resulta difícil enlistar su discografía. Cuando Lola realizó sus primeras grabaciones, aún no existían los LP, solo se producían los sencillos de 78 revoluciones. Posteriormente, esos sencillos fueron lanzados al mercado como EPs y más tarde salieron al mercado en forma de LP. En el 2008, Warner Music México editó una caja con 20 discos compactos que recoge todas las grabaciones de esos años. Un total de 239 canciones forman ese tesoro musical ranchero de Lola Beltrán. Cabe señalar que es la única cantante del género que cuenta con una colección
de esa naturaleza. En discos Peerless, Lola Beltrán grabó prácticamente todos los temas que forman el eje central de su legado y que actualmente son interpretados por la mayoría de los cantantes del género. En esa productora grabó 2 duetos con La Prieta Linda, Río Crecido y Por Adorarte, y 2 más con Demetrio González, Qué bonito y Donde las dan las tomas. En RCA, en 1969, Lola Beltrán pasó a las filas de la RCA Víctor. Con esta compañía lanzó al mercado canciones como Mejor que Nunca, en 1969, Canta las canciones más bonitas de José Alfredo, ese fue otro álbum, en 1969, Canto y Coraje, 1970, La Gran Lola de México, en 1971, Lola la Grande, en 1976. Esta recopilación fue editada cuando Lola ya no formaba parte de esa disquera e incluyó nuevas grabaciones de algunos de sus primeros éxitos. También grabó algunas canciones que se editaron únicamente como sencillos, como es el caso del tema Río Furioso y Copa Rota, que no aparecen en ninguno de los LPs oficiales. Igualmente, la RCA Víctor editó algunos duetos extraídos de las películas, como Échame a mí la culpa con Libertad Lamarque y México lindo y querido con Pedro Vargas. Son ejemplo de ello. En Gas, a partir de 1972 comenzó su etapa con Discos Gas, que posteriormente fue comprada por Discos Orfeón. Con esa casa disquera grabó las siguientes producciones. Lola Beltrán interpreta a Cornelio Reina. En el año 1972, El tiempo que te quede libre, La Reina, con mariachi en 1974, La Grande de la canción ranchera también en el mismo año, Que te vaya bonito, Lola Beltrán con mariachi en el año 1975, Lola Beltrán en concierto en vivo en Bellas Artes 1976, Mi mejor tristeza en el año 1977, en el mismo año Lola Beltrán y sus canciones, Lola Beltrán desde Olimpia de París, concierto en vivo en 1980, Homenaje a la canción mexicana, concierto en vivo, esto también fue en 1984, desde Bellas Artes. Y así, 1988 grabó otro álbum, en 1991, Lola Beltrán con mucha banda, con la banda de Don Pancho García, México lindo y querido, concierto en vivo en Bellas Artes, en 1990 es cuando salió este. Lola Beltrán con la banda del Recodo, también fue otro de los álbumes que lanzó. En las múltiples recopilaciones de éxitos que esa casa grabadora ha puesto a la venta, han aparecido temas que no se editaron en los trabajos discográficos anteriores, como las canciones Amor, Amor, Me dices que te vas, y las versiones en estudio del Herradero, La Feria de las Flores, Anoche estuve llorando, y La Vaquilla. Participó en un dueto con Emanuel, con el tema México lindo y querido y Solidaridad. Esto fue en el año 1990. Este último al lado de importantes cantantes y actores mexicanos. En la muerte de Lola Beltrán, la cantante mexicana murió el 24 de marzo de 1996 por una tromboembolismo pulmonar, 15 días después de cumplir 64 años. Sus restos reposan en la iglesia de Rosario, Sinaloa. En Ciudad de México se le rindió un último homenaje. Su cuerpo arribó a una agencia funeraria a la que la gente del pueblo comenzó a llegar en grandes cantidades. Después se instaló en el interior del Palacio de Bellas Artes un velatorio organizado como homenaje oficial, escuchándose al unísono 8 grupos de mariachis, interpretando sus glorias musicales en una serenata póstuma, incluidos los versos de Cucurrucucú Paloma, Que te vaya bonito, Si nos dejan, Paloma Negra y Las golondrinas. Al mismo tiempo, una multitud de varios y miles de personas continuaba arribando al sitio. Vicente Fernández, Guadalupe Pineda
Irma Dorantes, Miguel Aceves Mejía, Rocío Dúrcal, Raúl Velasco, Héctor Suárez y Laura León, entre otros, asistieron al homenaje. Posteriormente, el homenaje de cuerpo presente continuó en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán y finalmente sus restos fueron llevados al cementerio de San Juan del Rosario. El adiós final contó con la presencia de Juan Gabriel, Amalia Mendoza y Enriqueta Jiménez. Frente a la iglesia en la ciudad del Rosario, Sinaloa, se erigió una estatua en su honor, mientras que en la ciudad de Mazatlán existe otra y hay una más en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención a este Diva Podcast sobre la vida y muerte de Lola la Grande, Lola Beltrán.